A continuación, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno explique las consecuencias económicas y sociales de las medidas incluidas en los Reales Decretos Leyes aprobados por el Gobierno desde el inicio de la crisis del COVID-19. Para su defensa tiene la palabra el señor Olano Vela. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora Calviño, bienvenida. Quiero que mis primeras palabras, al igual que las suyas, sean para mostrar admiración y gratitud a todos los sanitarios y a todas aquellas personas que están al pie del cañón para garantizar la tranquilidad y el abastecimiento de toda la población. Y le recojo el guante de su abrazo y apoyo a todas las familias de los 18.579 fallecidos y sí me gustaría hacerle una pregunta. Si considera usted adecuado que el Gobierno de España decrete el luto oficial para honrar a esos fallecidos y para que sus familias vean cómo efectivamente se les apoya y se les manda el cariño y el reconocimiento de toda la población española. Señora Calviño, imagino que no es fácil para usted venir aquí a responder preguntas de la oposición en un día en el que todas las portadas de los periódicos nacionales nos enseñan unas cifras económicas, unas previsiones de cifras económicas francamente alarmantes. Y créame si le digo que tampoco para nosotros es fácil venir a interpelar al Gobierno en estos momentos ante el marasmo de reales decretos que se vienen aprobando en las últimas semanas. Estamos ante el culmen de la improvisación y la inseguridad jurídica. Se aprueba un Real Decreto económico cada 3 días. Se cambia el criterio de uno a otro e incluso son necesarias órdenes ministeriales para aclarar su alcance e interpretación. Reales decretos que se publican con nocturnidad y tras haber filtrado a la prensa textos que finalmente no ven la luz, en ocasiones a escasas horas de su entrada en vigor, provocando así el desconcierto y la inseguridad en los millones de españoles que se ven afectados por esos reales decretos. Incluso se ha llegado a convalidar un Real Decreto el mismo día en que agotaba su vigencia. Señora Calviño, ¿le parece a usted mínimamente serio? ¿Qué hubiera pasado si esta Cámara hubiese rechazado ese Real Decreto? Esta forma de actuar pone de relieve la completa ausencia de un plan serio, riguroso y que genere confianza y certeza en los españoles que se sienten así abandonados por su Gobierno, por mucho que el señor Sánchez repita machaconamente en esas charlas interminables dignas de repúblicas bananeras eso de que no van a dejar a nadie atrás. Hoy mismo aquí lo han repetido casi todos sus ministros. Palabras huecas, señora Calviño, como siempre, titulares grandilocuentes con menos vigencia que el tiempo que se tarda en pronunciarlos. ¿Qué certezas les ofrece el Gobierno a los españoles? ¿Qué proyecto de futuro tienen ustedes para el conjunto de la sociedad española, para los trabajadores, las empresas, los autónomos, para el conjunto del tejido productivo de nuestro país? Nada sabemos porque nada han dicho, señora Calviño. Y verá, mi grupo parlamentario es consciente del momento especial que estamos viviendo y hemos sido leales con el Gobierno, mucho más de lo que han sido ustedes con nosotros en otras ocasiones y, desde luego, muchísimo más de lo que son sus propios socios, incluso sus socios de Gobierno. Pero por encima de todo somos leales a los españoles a los que nos debemos y por eso le decimos que así no, que vamos mal, que las cosas se pueden hacer de otra manera y que de seguir por el camino que están transitando de la mano de los comunistas de Podemos, las consecuencias de esta crisis serán devastadoras para España. Porque, señora vicepresidenta, permítame decirle que da la impresión de que Iglesias le está ganando la partida, al menos en estos últimos reales decretos. Señora Calviño, le decía que carecen de un plan para hacer frente a esta crisis y eso nos preocupa enormemente. Un plan necesariamente ha de contar con 3 partes. Un análisis riguroso de las causas, una descripción realista de la situación actual y de las consecuencias en el futuro y un elenco de medidas eficaces y posibles para revertir esas consecuencias negativas. Y en ustedes no alcanzamos a ver ninguna de esas 3 patas. Respecto de las causas del por qué España, en esta crisis sanitaria y económica que nos está azotando con mayor virulencia que otros países, no me detendré mucho porque, desgraciadamente, son conocidos por todos las mentiras del Gobierno y la frivolidad, o si quiere, o si lo prefiere, la soberbia con que se tomaron las advertencias de los organismos internacionales ante una pandemia que, si bien es cierto que es global, azota muy especialmente a nuestro país. De hecho, tenemos las peores ratios de contagios y de fallecidos por habitante de todo el mundo, las peores ratios del mundo, señora Calviño. Y eso siempre tiene un porqué.
Sí me detendré algo más en la segunda de las premisas, la descripción realista de la situación. Y, señora Calviño, en contra de lo que venían diciendo y acaba de decir usted aquí, en esta tribuna, hace unos minutos, a lo largo del último año ya no íbamos bien. El crecimiento económico que heredaron del Partido Popular se iba reduciendo aceleradamente. Sí es verdad que crecíamos más que el resto de Europa, pero también es verdad que éramos los que más íbamos reduciendo ese crecimiento de Europa. Ustedes sí heredaron un crecimiento robusto, pero ustedes no llegaron a esta pandemia con un crecimiento robusto. Ustedes llegaron a rebajar las previsiones de crecimiento hasta en 3 ocasiones en 6 meses, y ni aun así acertaron. El déficit público volvía a crecer el año pasado por primera vez desde el 2012. Una desviación del más del 25%, señora Calviño, por más que dijeron que cumplirían con el ya relajado objetivo que ustedes mismos se fijaron. No dijeron la verdad con el déficit público ni a los españoles ni a sus socios europeos. Nuestro mercado laboral perdía vigor a marchas forzadas. En enero se perdieron casi 250.000 empleos y ustedes, sin embargo, sacaban pecho. No han hecho a lo largo de estos 2 años ni una sola reforma de las muchas que necesitamos, y las únicas señales que enviaban a todo el mundo eran que iban a subir todos los impuestos e incluso que iban a crear algunos nuevos. Este es el triste balance de su política económica, señora Calviño, hasta la llegada del coronavirus a nuestro país a principios del mes de enero. Y hoy mismo sigue usted sacando pecho, engañándose a uno, señora Calviño, engañándose a uno mismo, es el principio de llegar a una conclusión equivocada. Y a partir de ahí, ya lo he mencionado, la ceguera ante una realidad de la que nos estaban avisando todos los organismos internacionales y que se podía fácilmente prever al ver la situación en la que se encontraban otros socios en la Unión Europea, singularmente Italia. Usted misma llegó a afirmar el 4 de marzo que el impacto del coronavirus sería poco significativo y transitorio. El 4 de marzo, señora Calviño, cuando los analistas estiman ya que la caída del PIB en el primer trimestre ha sido del 12%. ¿Cómo puede decir, señora Calviño, que no lo vieron llegar? ¿Acaso no dispone el Gobierno de modelos de predicción económica? ¿Dónde están esos modelos o esas conclusiones a las que llegaba el modelo? Le rogaría que las hiciera públicas. Y llegó el 8M y después la hecatombe. Declaración del estado de alarma a los 4 días, el cierre total de empresas, cierre total de nuestra economía, la completa ausencia de test, la pérdida de empleos, casi 900.000 empleos perdidos en tan solo 15 días. Los ERTEs que afectan ya a más de 3,5 millones de trabajadores, el cierre de empresas, hasta 122.000 empleadores menos en esos 15 días, y la aprobación deprisa y corriendo de esa cascada de reales decretos de índole económica y laboral, con rectificaciones, cambios de criterio, etcétera, de forma que se trata de unos reales decretos que en su conjunto se puede afirmar que generan más incertidumbre que confianza, más dudas que certezas. Algunos de esos reales decretos resultaron escandalosamente insuficientes. Ahí están el que se refería al turismo y esos 200 millones que no llega, señora ministra, absolutamente para nada. La mayoría no cuentan con memoria económica. Todos ellos carecen de un plan de contingencia para la administración pública que pueda, en algunos casos como en el del ICO o el SEPES, de forma que en algunos casos como en el del ICO o el SEPE se ha llegado a colapsar la ejecución de esas medidas, haciéndolas inservibles. En definitiva, y como es habitual en los socialistas, mucho anuncio grandilocuente, pero escaso resultado positivo. Como le decía anteriormente, el Gobierno no deja repetir el mantra de que no dejaremos a nadie atrás. Pero esa no es la realidad que viven los españoles, señora vicepresidenta. Dejan ustedes atrás a las madres autónomas que concluyen su baja por maternidad en marzo o abril, que no se podrán acoger a la prestación por el cese de actividad. Ustedes, que presumen de feministas. Dejan atrás a 1,5 millones de autónomos, el 50% del total, que quedan excluidos de la prestación por cese de actividad sin tener prácticamente actividad y con la obligación de pagar también la cuota de abril, al igual que tuvieron que hacer con la de marzo. Dejan atrás a los autónomos mutualistas, que quedan fuera de todas las medidas que ustedes han aprobado. Hablamos de cerca de 450.000 familias, señora ministra. 3,5 millones de trabajadores sujetos a un ERTE no han cobrado su prestación y suman ya 45 días sin ingresar en sus cuentas corrientes, señora Calviño. Condenan a las comunidades autónomas, y me explico. Anuncian el adelanto de 2.800 millones de euros de las entregas a cuenta, en vez de devolverles los 2.000
2.500 millones de euros del IVA pendiente de 2017 que les pertenece a esas comunidades autónomas porque lo han pagado sus ciudadanos y les pertenece por ley. Y lo hacen a sabiendas de que con la previsible caída de ingresos tributarios de este año, esas comunidades autónomas tendrán que devolver miles de millones de euros a partir del año 2022. Les requisan también 1.000 millones para mejorar la empleabilidad de los parados y ustedes lo van a usar simplemente para pagar la prestación de desempleo, no para crear empleo, sino para pagar parados. Esa es la política laboral del Partido Socialista, mal que le pese, señora ministra. Y condenan también a los ayuntamientos, a los que anuncian una inyección de 300 millones, se ha hecho esta mañana aquí, usted, cuando continúan reteniéndoles 700 millones del IVA del año 2017 y que, al igual que las comunidades autónomas, pertenece a los vecinos de esos ayuntamientos. Exigen ustedes a las empresas unos EPIs que son incapaces de proporcionar no ya al conjunto del sector público, sino ni siquiera a los sanitarios, cuando saben ustedes que el 95% de las empresas carecen de esos EPIs porque no están en el mercado. ¿Cómo se puede exigir algo que es de imposible cumplimiento y que el propio Estado no cumple? ¿Presumen de no dejar tirado a nadie, señora Calviño? ¿Sigue afirmando que no están dejando tirados a nadie? Esta es la situación que viven millones de españoles. Esta es la realidad que ni los trucos de comunicación del señor Redondo pueden ocultar. Y ustedes, señora Calviño, deben ser honestos y reconocerlo, porque de no hacerlo difícilmente podrán implementar medidas para paliar sus efectos y seguirán ustedes improvisación tras improvisación hasta el desastre final. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Cuál es su hoja de ruta para el futuro? Señora Calviño, España no necesita un gobierno dedicado a echar la culpa a todo el mundo, a los expertos, a la Unión Europea, a las comunidades autónomas, a la oposición. No, señora Calviño, España necesita liderazgo y a la vista está que no lo tiene, desde luego no lo tiene en este gobierno. Pero le repito, ¿cuál es su hoja de ruta para el futuro? ¿Qué previsiones tiene? ¿Qué impacto calculan que pueda tener en nuestra economía esta crisis? Otros organismos internacionales, otros países sí están haciendo públicas sus previsiones de impacto. ¿Por qué no las hace el Gobierno de España? ¿Por qué no las hace usted? ¿Tiene algún plan para la paulatina vuelta a la normalidad? Francia lo tiene y lo ha hecho público, con fechas y por sectores productivos. ¿Por qué ustedes no lo hacen? ¿No se da cuenta que su forma de actuar, como ya le he dicho, genera más inseguridad que confianzas y más dudas que certezas? ¿Cuánto va a durar el periodo de desescalamiento? ¿Cuánto calculan que va a caer el PIB en el año 2020? ¿Y en el año 2021? ¿Cuánto estima en que vamos a cerrar el déficit público en este año? Y la deuda pública. ¿Cuánto estima que va a subir, señora Calviño? Usted tendrá que tener alguna previsión que nos pueda facilitar, porque hasta ahora la desconocemos. ¿En qué medidas están pensando para revertir esta situación cuando la crisis sanitaria haya pasado? No le hemos escuchado ninguna. ¿Y el empleo, señora Calviño? ¿Cuáles son sus estimaciones? Señor Olano, tiene que terminar. Voy terminando. El FMI considera que la tasa de paro subirá un 50% en este año 2020 y que bajará levemente en el año 21. ¿Cuál es su previsión? Yo sé que son muchas preguntas, pero todas ellas se las tienen que haber hecho ustedes. Tienen que tener alguna previsión, sea realista o no. Pues díganoslas. Hoy tiene la oportunidad de responder a estas preguntas y, si somos afortunados, nos puede dar incluso algunas pistas de lo que quieren hacer para el futuro. Verá, señora Calviño, la lealtad exige verdad por ambas partes. Y ustedes se han acostumbrado a mentir mucho y eso, en estas circunstancias, se hace insoportable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cepeda. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Muchas gracias, presidenta. Señoría, como he tenido ocasión de explicar en la anterior interpelación, la prioridad absoluta de nuestro Gobierno es superar cuanto antes la crisis sanitaria,
protegiendo, entre tanto, el tejido productivo y empresarial, así como el empleo y las rentas de los trabajadores, para poder así contar con una base sólida sobre la que construir la recuperación del país. Todas las medidas que hemos estado tomando durante estas semanas han estado dirigidas a ese triple objetivo y han estado guiadas por el principio de prudencia, responsabilidad, transparencia y equilibrio. Y he tenido ocasión, como he explicado hace un momento, de detallarlas en esta misma tribuna y de conseguir, por otra parte, el apoyo de la Cámara por ser medidas adecuadas, proporcionadas y que responden a las necesidades de nuestro país. En todo momento hemos seguido las indicaciones de los expertos sanitarios y de los organismos internacionales, tanto en las medidas de sostenimiento de las empresas, de los autónomos, los trabajadores y las familias, como en las medidas de confinamiento, distanciamiento social y reducción de la movilidad. Así que improvisación e incoherencia, ninguna. Agilidad y determinación para responder a circunstancias cambiantes, toda. De hecho, la justificación de las estrictas medidas de reducción de la movilidad de los ciudadanos estriba precisamente en la necesidad de contener la expansión de la epidemia, que, como hemos visto, tiene una enorme difusión en todo el mundo. Ante la ausencia de instrumentos farmacológicos, la gran mayoría de países, yo diría que en uno u otro momento todos los países afectados por la epidemia han recurrido a medidas similares de confinamiento o distanciamiento social, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor rapidez. España es de los países que ha abordado estas medidas antes en comparación internacional. Y los datos demuestran que es una estrategia acertada, ya que la drástica reducción de la movilidad está llevando a un resultado importante y positivo en el control de la difusión del virus. De hecho, tras el Real Decreto de alarma y el refuerzo de las medidas de contención sanitaria, sobre todo durante la semana pasada, hemos observado una caída significativa en la tasa de infección. Y en las 2 semanas de confinamiento reforzado los efectos han sido aún más relevantes. La movilidad entre semanas se ha reducido a niveles parecidos a los de los fines de semana anteriores. Hemos llegado a un punto mínimo de como un 10% de movilidad durante los días festivos de la Semana Santa. Las cifras de la epidemia han mostrado una clara tendencia a la baja. Y como ha indicado el ministro de Sanidad y mostrando todas las cautelas posibles, creo que no es descabellado afirmar que hemos doblado la curva de incidencia del coronavirus a la luz de los indicadores de reproducción y de contagio actuales. Decía usted, así no, digo yo, así no, entonces ¿cómo? Porque estas son las medidas que se están abordando en todos los países y vemos que están teniendo una repercusión positiva sobre el control de la enfermedad. En fin, en estas circunstancias, desde el lunes hemos vuelto a la situación de confinamiento previa a las 2 semanas de contención reforzada. Hemos actuado sobre la base de las previsiones de evolución y los expertos epidemiológicos, como le he señalado. Eso no quiere decir que estemos en absoluto en la misma situación que estábamos entonces, sobre todo porque estas 2 semanas han dado margen a las empresas y los trabajadores para adaptar su comportamiento a la nueva realidad, desarrollando los protocolos necesarios en los distintos sectores y empresas para garantizar la máxima seguridad a quienes tienen que acudir a sus puestos de trabajo. Y yo creo que esto es muy importante porque no tenemos que lanzar un mensaje de inseguridad a los trabajadores, todo lo contrario. Yo lo que he visto es una enorme responsabilidad por parte de los representantes sindicales, por parte de los representantes empresariales, para reforzar la seguridad, la protección de la salud de todos los que tienen que participar en el mercado laboral. Y nuestras recomendaciones se han visto reforzadas con respecto a aquellos colectivos más vulnerables que no tendrán que ir físicamente a su lugar de trabajo, se quedarán en casa. Además, se han puesto en marcha campañas de concienciación y se ha podido comenzar a acometer una importante labor de reparto de elementos de protección. En este sentido, de nuevo, quiero agradecer la colaboración que estamos viendo de grandes empresas, de pequeñas empresas, de representantes de los agentes sociales que tienen un papel fundamental en la vertebración de nuestro país, como estamos viendo en esta situación excepcional. Hablando con ellos, dialogando con ellos, coordinándonos con ellos. Así no, entonces, ¿cómo? Evidentemente, señoría, todas estas medidas de lucha contra la crisis sanitaria efectivas para contener la epidemia tienen un reflejo negativo en la actividad económica y esto no nos tiene que sorprender. Si en un primer momento las medidas de contención tuvieron un impacto limitado a algunos sectores, como el turismo,
pudimos mantener un tono económico general positivo. Como he dicho, hasta finales de febrero, incluso hasta mediados de marzo, no hubo un impacto macroeconómico significativo, incluso en el mercado laboral. Ahora bien, la declaración del estado de alarma, el refuerzo de las limitaciones de movimiento trajeron consigo una caída de la producción y del empleo con un impacto macroeconómico significativo, sobre todo a raíz del cierre de algunos sectores de actividad con un gran peso en la oferta de nuestro país, como es el comercio minorista, la hostelería o la restauración. Es un proceso que afecta a todos los países, pero tiene un impacto especial en el nuestro, claro, dado el peso importante de estas actividades en nuestro Producto Interior Bruto. Las consecuencias finales, totales, son difíciles de estimar, debido al alto grado de incertidumbre en el que nos manejamos y que el impacto es exponencial. Creo que usted mismo lo ha dicho. Al igual que el virus se extiende de forma exponencial, también el impacto aumenta de forma exponencial con el número de semanas en el que estemos en esta situación extraordinaria. Y por eso, por la enorme incertidumbre en la que nos encontramos, desde el primer momento dije que había que tomar las previsiones con gran prudencia. Porque en un primer momento me parecía que eran demasiado optimistas, porque preveían un impacto poco significativo. Le ruego que, por favor, me cite correctamente con la totalidad de la cita. Siempre he llamado a una prudencia extrema con las distintas previsiones. A modo de ejemplo de este elevado grado de incertidumbre, las previsiones del consenso recién publicadas tienen un rango sin precedentes, ya que se estima que el crecimiento del PIB para 2020 se encuentra en un intervalo de entre el menos 1,8% y el menos 15,5%. Dentro de este rango, el Fondo Monetario Internacional publicó ayer mismo unas previsiones que apuntan a una caída del PIB del 8% en este año, en línea con la media de la eurozona, y un rebote del más 4,3% en 2021. Todas las estimaciones, por mucho que sean provisionales, apuntan en una dirección clara, y es que esta caída del Producto Interior Bruto, coherente con las medidas extraordinarias de contención, será transitoria y que a partir del cuarto trimestre de este año avanzaremos hacia una recuperación importante en 2021, confirmando así que, al igual que ha ocurrido con epidemias anteriores en otras partes del mundo, se tratará de una crisis intensa, pero de duración acotada. Insisto en que esta es la visión unánime de todos los analistas nacionales e internacionales. No lo digo yo, lo dice el consenso de analistas, ahora bien, con un rango tremendamente amplio. Yo aquí no comparto su llamada a dar un número, sea realista o no. Yo prefiero, en momentos de gran incertidumbre, extremar la prudencia, responder con agilidad y con determinación a lo que nos venga cada uno de los días, tratar de anticipar cómo vamos a hacer la salida y no dedicar mucho esfuerzo en dar cifras que a lo mejor no se corresponden con el impacto final total. No obstante, para que este pronóstico de salida a partir del cuarto trimestre se cumpla, es clave la forma en la que actuemos desde los poderes públicos, movilizando recursos nacionales y comunitarios, coordinando las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales para hacer frente a la pandemia y abordar la posterior recuperación. De hecho, esto es lo que recomienda también el Fondo Monetario Internacional, actuar del modo en que lo está haciendo el Gobierno de España, reforzando los recursos en el ámbito sanitario, limitando el impacto sobre la actividad económica, aplicando las políticas necesarias para conseguir una rápida normalización de la situación tras superar la crisis sanitaria. De hecho, el Fondo destaca que España está entre los países que están ofreciendo una respuesta fiscal más fuerte y rápida a esta crisis y que se cuenta entre aquellos que han abordado medidas más ambiciosas para proteger a los colectivos vulnerables, algo fundamental en esta situación. No voy a volver a enumerar las medidas, ya he tenido ocasión en la interpelación anterior, pero sí creo que es muy importante seguir abordando la crisis en esta triple vertiente, la sanitaria, la económica y la social. Y espero que me diga así sí, que comparta este triple vector de actuación. La respuesta presupuestaria sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, que estamos dando a la altura de las circunstancias y en línea con lo que están haciendo otros países europeos, tendrá un impacto presupuestario sin ninguna duda, desde el punto de vista del déficit, desde el punto de vista de la deuda pública.
Muchas de estas medidas se van a prolongar más allá del estado de alarma y, además, entrará en juego los estabilizadores automáticos, la caída de los ingresos derivados de los impuestos y el aumento de los gastos necesarios, entre otras cosas, para proteger a los trabajadores. Sí, señor Olano, me parece muy importante proteger a los trabajadores en esta situación excepcional. Por eso será tan importante tomar decisiones con prudencia, con responsabilidad, con ambición, que refuercen el papel del sector público, que me parece que es una de las grandes lecciones que podemos extraer ya a estas alturas de esta crisis, como he tenido ocasión de señalar en un momento. El impacto presupuestario no es exclusivo de España, se va a dar en todos nuestros socios europeos, se va a dar en todos los países a nivel mundial. Todos están tomando medidas que aumentarán su déficit público y su deuda pública y, por eso, la Comisión Europea, los organismos europeos han flexibilizado las reglas de disciplina presupuestaria. Son medidas positivas, pero que no son suficientes, porque se trata de una crisis global y tenemos que dar una respuesta como mínimo europea, una respuesta común. En este frente también estamos trabajando y espero, señor Olano, que me diga así sí, que compartan también este objetivo de buscar una respuesta común a nivel comunitario. En definitiva, señoría, concluyo ya, el Gobierno está actuando con prudencia, con responsabilidad, con transparencia, guiándonos por los datos de evolución de la pandemia, por el criterio de los expertos, de los organismos internacionales, en un entorno muy complicado, en el que hay que tomar decisiones muy difíciles para lograr el delicado equilibrio entre la contención de los contagios, que es nuestra prioridad absoluta, como no puede ser de otra manera, y la protección del tejido productivo y del empleo. Estoy segura de que, entre tanto ruido, comparte estos objetivos y, por eso, le insto a que rememos juntos en esta dirección, porque creo que es lo que los españoles esperan y lo que España se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta tercera. Tiene la palabra el señor Olano Vela. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Calviño, se ha olvidado usted de responderme a la pregunta sobre el luto nacional. Y verá, señora Calviño, tengo que insistir en que así no. Señora Calviño, usted me dice que no había ningún dato que dijera que España no íbamos muy bien y ha vuelto a sacar pecho. Yo le digo que incumplir el déficit público en un 25%, no llegar a las tasas de crecimiento que se habían previsto, pese a haberlas rebajado en 3 ocasiones en 6 meses, y que en el mes de enero se destruyeran casi 250.000 empleos, yo creo que son, por lo menos, unos indicadores que deberían de alertar a una ministra de Economía. Lamento también su falta de concreción en las preguntas. Le he hecho múltiples preguntas que usted no me ha contestado. Me ha dicho que sí, que van a tener impacto presupuestario. Hombre, señora vicepresidenta, no nos tome el pelo. Claro, no nos tome el pelo. ¿Por qué Francia sí hace sus previsiones? ¿Por qué el FMI es capaz de hacerlas? ¿Por qué la COE es capaz de hacerlas? ¿Por qué el el BBVA es capaz de hacerlas? Y, sin embargo, el Gobierno de España se niega. Y presumen ustedes de transparencia, señora ministra. Insisto, así no. Así es imposible, señora ministra. Así es imposible. Y esta falta de concreción, en lo que al futuro se refiere, me viene a confirmar mis peores augurios. Carecen ustedes de un plan para salir de la crisis. Usted ha subido aquí a decir que la respuesta fiscal del Gobierno de España es de las más ambiciosas de Europa. Oiga, en Francia esa respuesta asciende al 23% del PIB. En Alemania asciende al 60% del PIB. Y nosotros nos quedamos en un modesto 13%. No solo no somos los más ambiciosos, sino que estamos menos de la mitad que Francia y 5 veces menos que la República Federal Alemana, señora ministra. Por lo tanto, no saque pecho. Hágame el favor, sean ustedes un poquito humildes y díganos la verdad. No se lo pido al señor Sánchez porque sería predicar en el desierto. Se lo pido a usted. Digan la verdad. No vengan aquí a presumir de transparencia y después nos ocultan absolutamente todos los datos. Señora Calviño, entre el relato y el empleo, luche usted por el empleo y olvídese del relato.
Entre el relato y el mantenimiento del tejido productivo, opte por el segundo y renuncie al relato. Puede que temporalmente no se convierta usted en la ministra más famosa, pero le aseguro que los españoles se lo agradeceremos y habrá usted cumplido con lealtad a la promesa que le hizo a su majestad el rey, que es servir lealmente a su país. Mi grupo parlamentario le apoyó las primeras medidas que adoptaron, los decretos 6, 7 y 8. Era necesario aprobarlos. Resultaban a todas luces insuficientes y llegaban tarde, pero iban bien encaminados. Insuficientes, ya le hablé de los pírricos 200 millones de euros para todo el sector turístico español. La línea de avales, esa que pomposamente anunciaban como la mayor movilización de dinero público de la historia, algo que no resulta ser cierto, una vez más, ni iba acompañada de un plan de contingencia para el ICO y resulta que un mes después solo han sido aprobados un número de solicitudes francamente insuficiente. No podemos decir lo mismo de los Reales Decretos 9 y 10. Estos no los apoyamos. Donde ahí se ve con claridad es un cambio de estrategia. A partir de ahí, se lo decía antes, usted empezó a dejar que la política económica de este país estuviese en manos de los comunistas de Podemos. Y eso, señora Calviño, créame que yo lo siento profundamente, me duele y me preocupa. No se puede usted imaginar cuánto. Señora Calviño, usted es vicepresidenta económica del Gobierno y, por lo tanto, responsable de su política económica. No permita que caigan en las redes del comunismo empobrecedor. De la batalla en ese Consejo de Ministros. No se la deje ganar por Podemos. Le decía que con los decretos 9 y 10 se ha abierto un giro que pone en peligro nuestro tejido productivo. El cambio de criterio sobre la duración de los ERTE con cargo al Estado condena, sin duda, a miles y miles de empresas que se verán abocadas al cierre. Pymes, autónomos tendrán que soportar cargas que mucho me temo que les abocará, como le decía, al cierre. ¿Están a tiempo de revertirlo? ¿No será que no se lo hemos advertido, señora Calviño? ¿Pero por qué ese cambio de criterio con los ERTE en cuestión de días? Suba aquí y nos lo explica, por favor, ya que presumen de transparencia. Señora Calviño, háganos caso a la oposición. Le hemos presentado decenas de proposiciones de ley y no de ley. Tenemos la experiencia, sabemos gestionar. Hemos logrado sacar a España de las peores crisis económicas y solo nos guía la vocación de servicio a nuestro país. Escuche más al señor Casado y menos al señor Iglesias. Los españoles se lo agradecerán. Y permítame que finalice con una frase de mi portavoz, la señora Álvarez de Toledo, escrito en un artículo de opinión publicado este fin de semana. No lo fíe todo a un imposible rescate de la Unión Europea. Somos un gran país, con grandes empresarios, con talentosos jóvenes y con autónomos que saben sufrir. Solo tiene que creer en ellos. Solo tienen que creer en España. Muchas gracias. Gracias, señor Olano. Muchas gracias, señora Cepeda. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Muchas gracias, presidenta. Tres ideas fundamentales para responder al señor Olano. Señoría, como he dicho en mi primera intervención, la protección de la salud y la vida de los ciudadanos es la prioridad número 1 para nuestro Gobierno. Cada uno de los pasos que estamos dando está guiado por este objetivo fundamental. Como ha dicho el presidente del Gobierno esta misma mañana, sentimos los muertos como propios. Si todos los ciudadanos están sufriendo de esta situación, sufren del dolor de sus conciudadanos, imagínense nosotros, que estamos en un puesto de responsabilidad y que tratamos de afrontar esta situación, tratamos de encontrar las mejores respuestas para afrontar esta emergencia. Yo rindo un homenaje diario en todas mis intervenciones a todos los trabajadores, no solo a los sanitarios, a todos los que están haciendo que este país no se pare, a los trabajadores, a los empresarios, a todos los ciudadanos. Creo que esto es lo que tenemos que hacer en este momento, apoyar, apoyar y apoyar. Ya habrá tiempo para el luto.
Creo que los sentimientos no dependen del color de la corbata y que si algo está demostrando este Gobierno es su enorme empatía, su enorme comprensión, su solidaridad con el conjunto de la sociedad. Este sería mi segunda idea. Si la solidaridad y el diálogo eran las líneas y los valores fundamentales de nuestro Gobierno antes de esta epidemia, aún más es la seña de identidad en este momento tan delicado. No hay improvisación, hay respuesta a circunstancias cambiantes, hay planteamiento con escenarios diferentes. Y tendremos que hablar de la recuperación y tendremos que atender a aquellos sectores que se están viendo más afectados, como he señalado anteriormente, porque esta crisis golpea a todas las personas sin atender a su lengua, a su raza, a sus circunstancias, a sus fronteras, pero afecta de forma diferente a las distintas economías y particularmente afecta a aquellos sectores que son importantes para el Producto Interior Bruto de nuestro país y por eso tendremos que apoyar a sectores tan importantes como el turismo, la restauración, el ocio o la cultura. Ya los estamos atendiendo y seguiremos atendiéndolos en los próximos meses. Ya estamos haciendo un ejercicio de análisis con expertos de distintas características, con un grupo multidisciplinar para ver cómo se tiene que hacer esa desescalada y el presidente del Gobierno ha convocado a todas las fuerzas políticas, a los agentes sociales con los que yo me veo constantemente, a las comunidades autónomas, a las administraciones públicas, para ese gran acuerdo de reconstrucción económica y social de España, porque va a hacer falta que sigamos todos apoyando, remando en la misma dirección para salir juntos de esta situación tan dramática de la mejor forma posible. Y mi tercera y última reflexión, y no pienso entrar a sus constantes provocaciones que me han acompañado en los últimos 22 meses desde que llegué al Gobierno, sí voy a compartir una reflexión personal con usted. Y es que llevo más de 30 años de experiencia profesional, siempre he tenido puestos de trabajo muy difíciles y ante las dificultades he observado que hay tres tipos de actitudes. Hay los que se esconden, a ver si pasa. Hay los que se sientan a criticar lo que se hace. Y hay los que dan un paso adelante, ponen toda su energía en buscar soluciones. Yo siempre he estado en este tercer grupo. Les tiendo la mano de nuevo para que decidan en qué grupo quieren estar y que esta vez sí estén en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Pasamos al punto relativo a la solicitud de los grupos parlamentarios